puesta la mirada en la inversión con más de 20 compañías cotizadas participando y hasta ahora con uno de esos invitados de lujo que además participa en nuestros micrófonos en Intereconomía. Gonzalo García Carretero es responsable de relación con inversores en Cellnex. Gonzalo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos con el tiempo cuenta atrás antes de que entre a participar en ese escenario y queríamos hacer una lectura de lo que es la fotografía ahora mismo de Cellnex, una compañía, ese operador de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas. Cerraba un 2025 con unos ingresos que rozaban los 4.000 millones, con un crecimiento orgánico del 5,8%. Para 2026 las cifras son muy ambiciosas y quería preguntarle cuáles son y cómo van a elevar esa facturación. Pues muchas gracias por tener a Cellnex aquí participando con vosotros. Bueno, como decías, el año pasado tuvimos un crecimiento orgánico del 5,8%. Estamos centrándonos en explicar el crecimiento orgánico, dado que la compañía ha tenido una rotación de activos y, por tanto, si comparas los números de un año contra otro, como has vendido un perímetro, los ingresos es posible que sean inferiores. Por eso es importante centrarte en el perímetro actual en el que tenemos. Para 2026 estamos estimando un crecimiento en torno al 5 o 6% de crecimiento orgánico y por ello es importante entender qué es la demanda o qué hay detrás de ese crecimiento. Los contratos de Cellnex están ligados a la inflación o a escaladores fijos. Por lo tanto, esto contribuirá en torno a un 2,5-3% aproximadamente de crecimiento de ingresos y a eso hay que añadir el volumen, las nuevas antenas que vamos a colocar en las torres existentes. Esta demanda depende del tráfico de datos y de la demanda de datos del usuario final y, por tanto, los operadores móviles están invirtiendo en densificar y en poner nuevas antenas que contribuirá con un crecimiento de en torno al 2 al 3%. Por lo tanto, una cifra razonable para este año es del 5 al 6%. Mirando este cambio que estaba señalando incluso en ese perímetro, los inversores, de hecho, en algo que han mirado últimamente es ese cambio, han reforzado su confianza, de hecho, en el potencial de Cellnex por la aprobación de esa nueva organización interna orientada a impulsar la eficiencia operativa y reforzar la estrategia de crecimiento orgánico. Háblenos de esa decisión estratégica y cómo se van a impulsar, cómo se van a ver impulsadas esas eficiencias. Efectivamente, cuando hablamos de crecimiento orgánico, por un lado tenemos la parte de ingresos, pero por otro lado también tienes que centrarte en optimizar tu base de costes. Por eso el equipo gestor tiene un foco muy importante, especialmente en compras de terrenos. Al final, para que el oyente lo entienda, tenemos una torre que está puesta en un terreno que se paga un alquiler. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de hacer o un prepago para el propietario del terreno o bien una compra de ese terreno, de esa forma estás haciendo que el año siguiente o los próximos 10 años el importe que tú vas a pagar de alquiler de ese terreno sea mucho menor. Estamos teniendo unos 20 millones de eficiencias anuales que nos está ayudando a impulsar, si a nivel de crecimiento orgánico de ingresos estamos entre un 5 o 6%, a nivel EBITDA estaríamos hablando de un 6, 7, incluso 8%, gracias a estas eficiencias. Y otro de los grandes puntos que vigilan y mucho los inversores, hoy en una cita como la de hoy en este encuentro, es esa remuneración al accionista. La compañía, Cellnex, decidió acelerar esa remuneración tras el incremento de flujo de caja registrado en 2025. Estrategia política para retribuir a los accionistas de cara de ahora en adelante. Pues esta fase, la fase 3 que llamamos internamente, empezó en 2025, que se centra en crecimiento orgánico, en eficiencias y en la remuneración al accionista. En 2025 hemos remunerado a los accionistas a través de un programa de recompra de acciones de 1.000 millones, lo que supone una rentabilidad para el inversor del 4,5%. Y las bases de esta política de dividendos nueva que hemos implementado es de remunerar al menos 800 millones desde 2026 a 2030, todos los años, como mínimo. Estos 800 millones se dividen en 500 millones de dividendo y 300 millones, en el caso de 2026 va a ser un programa de recompra de acciones, 2027 en adelante está por decidir si será un dividendo adicional o una recompra de acciones. El dividendo de 2026 va a ir creciendo hasta 2030 un 7,5%, por lo tanto, esta nueva fase en la que nos encontramos está centralizada en remunerar al inversor.
Pues muchísimas gracias por traernos esta fotografía, estos proyectos de Celnes aquí en Intereconomía. Gonzalo García Carretero, gracias y feliz jornada. Hasta la próxima. Muchas gracias. Así que devolvemos la conexión con Rafa. Todo tuyo.